Muy buenas con todos, les habla Daniel Seclé Yo soy Marcelo Rojas. y este es un video más del microprograma de Lima Cultural. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha alejado bastante de lado y es algo que es muy preocupante. Esto sí es verdad, muy preocupante. Hablamos sobre las huacas en Lima. Exactamente, creo que es un tema muy parecido al primer lugar que tocamos, que fue Claro. sobre las casonas. Sí, sobre la preservación de Exactamente, hay un poco de parecido sobre el tema, sobre todo en la poca importancia que le da el Ministerio de Cultura a estas, por ejemplo, estas huacas en este caso. Claro, pero las huacas en realidad ¿qué son? Bueno, el término huaca es un término quechua que significa o se le da denominación a un lugar sagrado, que puede ser un río, un árbol, puede ser un campo, algo que los antepasados, los antiguos peruanos daban por hecho que era sagrado, que ese lugar era sagrado y por eso le llamaban huacas, a ese lugar se le llamaban huacas. Pero con el tiempo esta dominación se ha ido perdiendo. La verdad que sí, actualmente uno piensa en huaca y mayormente lo primero que se viene a la vista es una construcción antigua, arquitectónica, prehispánica, no necesariamente puedes traer la cultura y tú lo relacionas solamente con eso y como que se ha malogrado, distorsionado mucho el significado real que tiene la huaca. Actualmente solo piensas que es una construcción y no, como tú dices, mencionas, son cosas pueden ser más pequeñas que tienen un gran significado. En este caso la gente solo piensa que es una construcción enorme y que era como un templo, o sea, no puede ser como dices un objeto o una cosa más pequeña. Desde hace bastante tiempo las huacas han estado en total abandono. Hay algunas que hubo una reestructuración general, otras que hubo sí, en el abandono, y otras que prácticamente están a la intemperie, que son ahora rincones donde hay gente de mal vivir, hay personas malas, etc. Entonces, en este punto que son las huacas, es algo muy primordial rescatar, ya que en los últimos años los turistas que vienen a Lima, o mejor dicho al Perú, a visitar el Perú, antes venían solamente a Lima y solamente venían a Lima de paso porque después tenían que hacer escala en el Cusco para Machu Picchu. Eso antes hacían, o a veces ni siquiera era muy visitado Machu Picchu, venían a Lima y después Machu Picchu, y era como que algunos. El top siempre del turismo ha sido siempre México, en este aspecto. Luego, con la llegada de la denominación de las 7 maravillas del mundo moderno, ahí empezó recién el turismo aquí en el Perú. Y la gente del extranjero venía solo a Lima porque venía de escala y a Cusco nada más para Machu Picchu. Y hasta algunas aerolíneas ya no hacían vuelos, por ejemplo, de Estados Unidos, Lima-Cusco, sino de frente de Estados Unidos a Cusco. Exactamente. Hay una aerolínea, no me acuerdo el nombre, que viene desde Nueva York hasta el Cusco, no hace escala en Lima. Y algunos por hacer escala en Lima, bueno, hacían turismo en la Plaza de Armas o en lo que podía. Pero eso ya se fue perdiendo con el tiempo. Ahora el Perú se ha vuelto un destino turístico a nivel mundial, un punto turístico muy importante a nivel mundial por su cultura, por todo eso. Entonces, muchos extranjeros que vienen a Lima no solo van a conocer la Plaza de Armas o están de escala, sino también van a conocer algunos otros lugares arqueológicos. Una de ellas son las huacas, y una huaca que tiene bastante atractivo turístico entre los extranjeros es la huaca Pucllana en Miraflores con San Isidro. Esta huaca, perteneciente a los ancestros peruanos, era un lugar muy sagrado porque se hacían diferentes rituales ahí. Se hacían ofrendas, etc. Y su reestructuración, porque fue una reestructuración total lo que se le hizo a la huaca, hizo que se convierta en un museo y ahora es un atractivo turístico que genera ingresos a la nación. Pero la huaca Pucllana también fue impulsada por la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de San Isidro. Entonces fue también parte de las propias municipalidades que hicieron que este trabajo sea eficiente y sea ya un punto turístico, no solamente para los limeños en general, sino también para los extranjeros que vienen a visitar la capital. Pero eso solamente se ha hecho con esta huaca, que es una huaca museo. Pero ahora hay otros que se piensan hacer, que es por ejemplo, en otras huacas que no son tan conocidas. La verdad que sí, tienes razón mucho en lo que ha dicho. Por ejemplo, mencionaste mucho la intervención que tuvo la municipalidad tanto de Miraflores como de San Isidro en la huaca Pucllana. Yo, por ejemplo, estoy en un colegio por la Victoria. Prácticamente a la vuelta, esto no es tan grande obviamente como la huaca Pucllana porque es técnicamente abarca un museo, pero era un pedazo de una huaca que prácticamente no estaba cercado
y un poco cerca de un alambrado así como de mallas, y prácticamente había gente que se metía, había gente de mal vivir, como tú decías, y no se preservaba. Tampoco es que los vecinos le daban mucha importancia, y después de unos años recién se cercó, o sea, con cementos, pero igual la huaca está ahí, como que la gente no, ni siquiera yo se conocemos mucho de su historia porque no tienen como de que ni nombre ni un cuidado, ni siquiera el Ministerio de Cultura. Como bien tú dices, como que es parte del atractivo turístico y tiene que, como hemos hablado mucho estas semanas, intervención de las autoridades. En este caso, como ya se ha visto en los últimos meses sobre lo que pasa en el caso de la alcaldía en La Victoria. Claro, y bueno, en ese caso hay muchas huacas que se quedan en el olvido, están ahí sin ninguna denominación, se pierden y son lugares de gente de mal vivir, de animales que no tienen a un lugar fijo, animales que están a su suerte, como el caso que tocamos la semana pasada, que fue el de los gatos del Parque Kennedy. Entonces, por ese aspecto, como que hay poca intervención en los municipios y por parte del Estado. La intervención es casi poca, es nula, no se le tienen los cuidados. Estos lugares tienen bastante tradición cultural y creo que eso sí es menester, no solamente de los alcaldes, de las autoridades, sino también del propio presidente, en poder preservar algo que podría ser una fuente de ingresos para el Perú, en vez de estar robándose el dinero de las personas, coimeando o haciendo diferentes actos ilícitos. Pienso que reestructurando la cultura va a ser un gran atractivo turístico. La verdad que sí, o sea, no solo mencionamos que es gente de mal vivir y las autoridades no hacen nada, esto está incluido en el Código Penal como un delito, que las personas que se asientan en un lugar tipo arqueológico, como estamos diciendo, tienen que ser una pena hasta de 6 años. Entonces, como tampoco es que las autoridades judiciales encargadas o alguien denuncia y eso queda ahí, nadie toma cartas en asuntos y las personas siguen viviendo e invadiendo terrenos arqueológicos. Hace poco salió una polémica tremenda sobre el video de Carlos Vives, por un video que grabó acá, que fue un acuerdo que hubo con PromPerú y Sony Music Internacional, o Sony Music Perú en este caso. Entonces, como que hubo un acuerdo para que venga dos artistas iban a hacer, uno en Lima y otro que iba a grabarse en Cusco. Un artista que venga a Lima y grabe los atractivos turísticos, un videoclip para atraer al turismo. Y ahí hubo una parte del video donde se llevó la toma de la Huaca Pucllana, obviamente. La Huaca Pucllana ahí salía grande, totalmente, como un gran atractivo turístico. Pero supongo que si enfocaran otras huacas, por así decirlo, enfocaran otros lugares, o sea, otras huacas que están en otros lugares, llegan a una preservación de esto, yo creo que podrían hacer una especie de city tour como lo hay en México y en otros países, hasta en Ecuador, que está aquí nomás. Podríamos levantar mucho el turismo, y más que un videoclip, creo que eso escalaría bastante, más que traer un artista internacional y hacer un videoclip y todo eso. Más bien, hace menos de 5 años, más o menos 5 o 6 años, que hay huacas, por ejemplo, por donde vivo, que es cerca de Lima, había huacas que estaban totalmente en abandono, o sea, la gente iba a defecar ahí, totalmente en abandono, hasta que la Municipalidad de Lima sí tomó cartas en el asunto y empezó a reestructurar varios. Uno de ellos es la Huaca Mateo Salado, que ahora es un complejo arqueológico y hasta cobran entrada. Antes no, pues podías entrar, pero era el lugar de gente mal vivida, así que era más peligroso. Era bien peligroso. Entonces, era como que wow, pues algo tremendo que la municipalidad haga algo, y eso se volvió un centro cultural, algo muy bonito en realidad. Es un gran atractivo para la gente que va a la zona, así es como que lo ven bien presentable. Acá antes estaba todo totalmente horrible, estaba totalmente sin cuidado, estaba sin cuidar, pero ahora ya resulta algo muy atractivo para la vista. Obviamente es una huaca que está a la vista de todos, es ingreso gratuito, pero si pongan al lado un museo y haga la historia de esta huaca, podría ser un gran atractivo turístico y una gran preservación de la cultura, porque eso es lo que nosotros hemos venido hablando, sobre la preservación de esta, primero como el centro histórico, luego ahora con este tema.
La verdad que sí, como mencionas, el Pro Perú se encargó del Ministerio de Turismo, ¿sí? Exacto, entonces podría ser porque la autoridad que completa el tema de las huacas es el Ministerio de Cultura. Claro. Entonces, si quieren promover y a la vez reconstruir huacas, podrían ser como un tipo de conexión o algo en conjunto para poder elevar tanto, hacer como un tour solamente de huacas, por ejemplo, si existe. Entonces, ayudas a elevar, reconstruyes el pasado. O sea, no todas las huacas obviamente son tipos para un museo, porque hay huacas que son de diferentes tamaños, eso es lo que quedaron. Pero hay muchas huacas que tienen un gran potencial para ser reconstruidas y ser un gran museo y un atractivo turístico más como es la huaca mundial. Claro, hay muchas huacas exactamente. En Lima hay más de... ¿Cuántas huacas? Como unas... Más de 300 huacas, más o menos. No, 600 más o menos. Alrededor de todo Lima, mejor dicho. Son pertenecientes a la cultura Ishma, la cultura Lima, que ellos estuvieron acá y estuvieron en esta zona antes de ser invadidos por los españoles. Y entonces es menester del Estado realizar este tipo de mantenimiento, este tipo de seguimiento, este tipo de accionar ante el patrimonio cultural de la nación. Hay muchos, por ejemplo, la huaca Pucllana, que está muy bien cuidada, iluminada. Las huacas por donde yo vivo también están cuidadas. Antes no estaban, obviamente, estaban mal, estaban totalmente en desosiego. Pero ahora ya son un atractivo muy bonito hacia la vista. Hasta da ganas de visitarla de vez en cuando. Pero eso se podría realizar con todos algunos los lugares, pero eso también ya vendría también en coordinación con varias municipalidades. Justo que ahora hemos venido diciendo mucho sobre las nuevas elecciones que van a haber, las elecciones municipales que van a haber el 7 de octubre. De casi en 2 semanas. Claro, que debemos de pensar bien en quién vamos a votar y cuáles son las propuestas, pero hasta ahora no he visto o no he escuchado un candidato que diga sobre la cultura, sobre preservar la cultura, preservar todo eso. La verdad que sí, es como que pareciera que metemos mucha política, pero la verdad es un tema muy importante porque al final ellos son, tal vez no estén mucho en su competencia, tal vez no sabemos, pero podría serlo como el promotor, por ejemplo, de mandar al Congreso a hacer una cara de la lucha contra restaurar las huacas, por ejemplo. O sea, no solamente, si es que no está en su competencia el alcalde, él podría ser como un promotor de una ley al Congreso para poder revitalizar estas huacas. Claro, eso sería algo que sería en todo caso un gran ingreso para el Perú, porque un gran turismo, sería un gran atractivo para el turismo, sería también atractivos para la zona en general, porque... Una reevaluación, como hemos hablado del Monumental Callao, una reevaluación de la zona económicamente y de turismo. Claro, una reevaluación total. Y pienso que dentro de los planes de los gobiernos debería existir eso, la preservación de la cultura, que la cultura nunca muera, porque así las futuras generaciones nos lo van a agradecer. Creo que ese tema tiene para rato, obviamente, es un tema muy controversial que creo que si, como ya hemos estado viendo, ya somos como que 2 a 3 programas que hablamos sobre la preservación de la cultura. Es un tema que si lo vamos desligando, desenmarañando línea por línea, vamos a llegar siempre a un consenso de que es menester que las autoridades tomen conciencia sobre el valor cultural que tiene la nación, la que gobierna. La verdad que sí, sabemos que hay muchos problemas mucho más importantes para solucionar inmediatamente, pero este tema tampoco es como que se debe dejar de lado. En algún momento de la gestión se tiene que al menos tocar el tema para que se plantee y se dé un debate, porque seguro hay muchos especialistas o muchas, por ejemplo, ONGs, que hay gente que quiere preservar mucho esto y necesita la voz de una autoridad, alguien que tenga suficiente capacidad de iniciativa para iniciar un cambio en las huacas. Claro, es prácticamente, ¿cómo podríamos decirlo? Es algo inevitable no tener que hablar de este tema porque, como ya hemos visto, las huacas están regadas casi por todos los barrios. Está por mi casa, está por tu casa, por acá el estudio donde estamos grabando esto también hay una cerca. La Universidad de San Marcos tiene una, la Católica tiene otra, dentro del Parque de las Leyendas, que es un zoológico, tiene otra. O sea, estamos hablando de un tema que es imposible tocarse porque está dentro de nuestro quehacer diario. Claro, hay muchos lugares que nosotros quizás podamos decir que no, pues que no son importantes o que no tienen nada que ver, etcétera.
pero sin embargo sí tienen bastante bagaje cultural y es necesario poder rescatar esto, poder rescatar este patrimonio que a todos nos pertenece como peruanos al fin y al cabo. Es algo que nosotros debemos rescatar y que también como personas debemos de respetarlo. Muchas personas ven a las huacas como lugares para hacer sus necesidades, ir de basura, de basura. O sea, las mismas personas que viven colindantes a ellas todavía no toman conciencia de la importancia que tiene la huaca para el lugar donde viven. Exactamente. No tienen conciencia de que ahí vivió una cultura muy importante hace mucho tiempo. Antes de que vinieran los españoles a conquistarnos ya había culturas ahí. Es un lugar tan importante así como Machu Picchu, como la ciudadela de Chan Chan, como otros lugares turísticos, solo que esos lugares también cuidados, pero esto no. Luego hablando de huacas también, en el Cusco había una que otra huaca, hay huacas también, y sí están cuidadas. Muchos hay en Ollantaytambo. En Ollantaytambo hay huacas que están bien cuidadas, no son lugares de turísticos y muy turísticos, pero como están cerca, como que tienen un cierto cuidado mayor al que está en Lima. Exacto. Solo porque en el Cusco pues es un lugar turístico, pues por lo de Machu Picchu. Y por eso se toman ese tipo de cartas en el asunto, en el cuidado de todo lo que... Para mantener un estándar de calidad del lugar de visita. Claro, es por eso. Luego también lo de San Isidro con Miraflores también pienso que es lo mismo. Ocurre porque es uno de los distritos más seguros que hay acá en el Perú, uno de los distritos más limpios, lo que hay en Lima, mejor dicho. Y la preservación de esta huaca para formar un lugar presentable es también para lo que ellos rinden, pues, para el lugar donde ellos están. Que sea vistoso, porque el lugar en sí que está en su uso, así, hacen que la delincuencia, la inseguridad lleguen por sí solos. Un lugar que está bien cuidado, que está limpio, es casi improbable que haya delincuencia, pero cuando no cuidas un lugar, lo tienes sucio, hay pintas, etcétera, puede ver que haya delincuencia. Es como es parte de las ciencias sociales, no son exactas, pero más o menos así lo dicen. Bueno, entonces más o menos cómo quedaríamos en este tema. Claro que sí, también como mencionas, por ejemplo, podemos poner un caso que afecta mucho a los patrimonios ecológicos, como es la invasión de terrenos. Como muchas veces en lugares alejados de Lima, por un cerro no está muy delimitado lo que es un sitio cultural arqueológico, no ves, apenas ponen como que un par de palos y esa es la zona arqueológica, no tiene mal cuidado y las personas cuando invaden terrenos ocupan ese espacio y luego hay muchos problemas porque hay invasión y hay destrucción de la cultura. Entonces también entra el tema ese de la titulación de terrenos, que todavía creo que ese tema sí creo que se ha discutido un poco en lo que van las elecciones. Claro, eso de los terrenos siempre ha sido un problema total acá en Lima. El tener un título de un terreno es muy difícil y eso hace que muchas personas invadan lugares que no deberían corresponder invadir. En todo caso, este tema es un tema que hay que verlo como una forma de desarrollo, porque como ya habíamos dicho, si preservamos eso, el lugar donde están las huacas podría revalorizarse y tener algunos ingresos a las personas que viven ahí, o turismo. O sea, más que todo, el turismo va a hacer que ese sitio se revalorice y haya un cierto estatus dentro de ese lugar. Claro, exactamente. Como pasó como en el Callao. Claro, como vimos la transformación que hubo y lo positivo que era venir a esa zona. Claro, que como ya habíamos dicho fue hecho por la corrupción, claro. Que no está mal, eso, o sea, está mal, mejor dicho. Utilizar ese dinero, claro. Claro, utilizar ese dinero. No está mal que hagan algo en la favor de la cultura. Lo que está mal y lo que se critica es el fondo y cómo se hizo eso. Y esperemos que de verdad los alcaldes que vengan o las autoridades que precedan nuestros actuales gobernantes tengan al menos un poco de decencia en preocuparse por ese tipo de lugares. Pero que tengan la idea o la iniciativa o que tengan su plan, menos tocar este tema en algún punto de los 4 años que van a estar. Claro, y nosotros también como ciudadanos empezar a respetar el patrimonio cultural de la nación, a no invadirlo, a no destruirlo, a no saquearlo, porque eso le pertenece
a ese lugar, pero no es menester de nosotros destruirlo, más bien es una obligación de nosotros cuidarlo y tener ese lugar muy conservado. La verdad que sí, en nuestro caso muchas veces en los países, por ejemplo en Europa es muy contrario, que siempre las normas las pone primero el Estado y después la ciudadanía tiene que tratar los cambios. Creo que en nuestro caso tiene que ser al revés, que tiene que ser la ciudadanía que tiene que mostrar un cambio, no cierta importancia de temas para que recién lleguen las autoridades pertinentes. Claro, cambiar un poco el imaginario, el imaginario del peruano, del limeño, porque ahora que hemos visto en las últimas encuestas para la alcaldía de Lima están 3 candidatos que no tienen un historial muy bonito que digamos, pues un candidato... No tiene ni siquiera experiencia municipal. Claro, uno sí tiene, pero... Muy cuestionado. Era muy cuestionado, exactamente. Sus gobiernos fueron, su gobierno de él fue desastroso. O sea, hubo una serie de negativas que positivas. Claro. Y esos, más bien la gente va a votar por ellos, esos que dicen las encuestas. Están con la primera intención que tienen son ellos 3. Claro, que la encuesta no dice nada, obviamente, porque todavía nada está dicho hasta el día de las elecciones. Es un indicador pequeño, pero te da una idea de más o menos lo que está empleándose la gente. Claro, y entonces es como que estamos viendo que las personas aún siguen dentro de lo mismo, o sea, deberíamos empezar a cambiar, a empezar a tener una idea de cambio. Creo que el cambio empieza por nosotros y luego ya empieza por las autoridades, y eso en conjunto hacen que un lugar desarrolle bien. La verdad que sí, ahora con todos los medios de comunicación y todas las fuentes que puede tener, ya es muy imposible que una persona pueda saber al menos algo de un plan de gobierno de la autoridad. Muchas gracias por ver este micro programa. No se olviden de seguirnos en redes sociales que tenemos en Instagram, YouTube, Facebook y nuestra página web. Los links a todas nuestras páginas estarán en la descripción de este video. Muchas gracias por ver este micro programa. Yo soy Adel Seclen. Yo soy Marcelo Rojas. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista.